Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, Jackie. Lick. Buenas tardes, Edna, Buenas tardes, Lick. Sender, Dairin, Buenas tardes, Lick. Laura, buenas tardes, Kimberly, Claudia, Ashley. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Sion, buenas tardes, Karen, buenas tardes, Jocelyn, Adalyn. Jorge Alexander, buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que no se esperen algunos que quieren ingresar. Bien. Vamos a dar inicio, entonces hoy vamos a ver lo que son las definiciones del derecho del trabajo. Bueno, ¿sí me escuchan, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Licenciado. Bueno, Licenciado. bueno, ahí vi que Juan anda en moto, con cuidado, Juan, con prudencia. Si no, mejor hasta que llegas a la casa, conectate. Bueno, entonces les decía de que vamos a ver hoy lo que es la definición del derecho del trabajo. Vean, cuando hablamos de definiciones en derecho del trabajo, vamos a ver que las definiciones pues, van a estar unas marcadas dentro del ámbito social, dentro del ámbito político. Vamos a ver que unas hablan del objeto, otras hablan de la acción, de las instituciones, pero en sí, cada una de las definiciones que tienen, pues tienen una inclinación. Entonces vamos a ver cómo el derecho al trabajo es tan evolutivo, tan cambiante, no es estático, que posteriormente les garantizo que van a aparecer mejores definiciones del derecho del trabajo. Entonces, vamos a comenzar con el origen etimológico. No sé quién nos quiere apoyar ahí. Abigail, tú primero, Abigail. Buenas tardes, licenciado. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba, y esto es así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba, porque conlleva la realización de un esfuerzo. Otra corriente lo ubica dentro del griego tílibo, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la lengua española se define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Bueno, este es buscando el origen de la palabra trabajo a ustedes. Entonces, yo creo que el diccionario de la lengua española es la que más dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Creo que eso podría ser en términos generales el origen, verdaderamente, interpretar así el origen de la palabra trabajo. Ya hemos hablado que el trabajo existió antes que el derecho del trabajo
El derecho del trabajo prácticamente aparece en la Revolución Industrial, terminando el periodo del sistema feudal. Entonces, el aparecimiento de la fábrica y todo lo demás. Pero este sería en cuanto así al trabajo. Y el trabajo prácticamente subordinado es el que también pues va a tener una retribución, porque también hay trabajo independiente, como ya lo vimos. Para buscar la definición tenemos que buscar diferentes aspectos. Entonces vamos a dar cuenta que muchos tratadistas tratan sobre su definición más relacionada al objeto, a los sujetos, de manera diferente. Pero para buscar una verdadera definición, pues tendrá que ser después del estudio del derecho del trabajo y exactamente viendo estas posiciones que dice que cada una de las definiciones pues tienen verdaderamente, no son completas, sino son parciales. Entonces dice, hay distintas posturas sobre la forma en que debe de atribuir una definición a nuestra materia. Algunos opinan que se tiene que dar al iniciar el estudio de una disciplina, para que de esta manera nos sirva como guía. Otros sostienen que primero se deben conocer los elementos de la disciplina y posteriormente introducirlos en una definición. Algunos más consideran que es útil dar una definición debido a que es inútil, dar una definición debido a que constantemente se evoluciona el derecho al trabajo. Para Guillermo Cabanelas señala que para fijar una definición de derecho del trabajo se deben tomar en cuenta distintos aspectos, como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Solo para continuar, los criterios. Pero antes de continuar los criterios, creo que ya pasamos el link ahí para la asistencia. Ahorita lo vamos a pasar el link. Va, entonces ahí nos van a hacer favor, ahí están pendientes ustedes para que, como ya les dije, los que estuvieron con nosotros en las clases anteriores, que vamos a estar pasando asistencia y también vamos a estar, permítanme que hay unos alumnos que querían entrar. Y también les dije a ustedes de que íbamos a tratar. Solo tenía duda de lo que compartí, el archivo que compartieron ahorita. Gabriela. Es una pizarra electrónica, la abrió desde aquí, entonces cuando intentaba entrar se comparte automáticamente con los demás. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces el criterio. Entonces vamos a encontrar en... Decime. Bueno, ya Dulce nos hizo el favor de compartir ahí para lo de la asistencia, para que ustedes estén pendientes. Entonces les indicaba que para buscar un criterio, Juan Gali dice que hay unos criterios que han tomado referencia los elementos generales del derecho del trabajo, otros el contrato, otros las relaciones jurídicas. Guillermo Cabanelas dice que hay definiciones que se engloban a un carácter político, otros a un carácter económico y otros a un jurídico. El de tipo jurídico muchas veces hay definiciones que hablan de la regulación del contrato de trabajo, de la regulación de las relaciones de trabajo, del sujeto, del conjunto de normas, o bien hay definiciones dobles que atienden a los diversos fines del derecho del trabajo. Pastor de Buen dice que hay definiciones que lo que atienden son los fines del derecho laboral, otro los fines de la relación laboral, otro el objeto de la relación laboral o la relación laboral en sí misma. También dice que hay definiciones complejas y dobles. Vamos a ver las definiciones que atienden los fines del derecho del trabajo. Y para eso lo vamos a pedir, por favor, no sé quién nos apoya ahí. Si gusta lo hago yo, licenciado. Por favor. Definiciones, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, ¿rebobina solo lo subrayado o todo? Todo si quieres para que nos quede bien clarito.
Ray Urbina concibe al derecho del trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida. En esta definición se omite a empleador, cuyos derechos también lo reconoce la legislación laboral. Esto es debido a las ideas sustentadas por el maestro Trevor Urbina en sus clases, en el sentido de que los trabajadores necesitan protección porque los patrones se defienden solos. Para el maestro de la cueva, el nuevo derecho es la norma que se propone realizar justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital. Esta definición es completa y abarca la generalidad de situaciones, aun cuando omite las relaciones que no son de trabajo-capital. Por ejemplo, las del servicio doméstico, caso en el cual la relación es de persona a persona. Bueno, veamos las definiciones que atienden los objetos de la relación laboral. Alfred Weck y H.C. Niperty consideran que el derecho del trabajo es el derecho especial de los trabajadores dependientes. Conforme a Walter, el derecho del trabajo es el conjunto de todas las normas jurídicas a nivel estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación de trabajo dependiente, sea como trabajadores, empleadores o de cualquier otro modo, y de las personas asimiladas por la ley, parcialmente de los trabajadores con respecto a la relación de trabajo de ellos. Dice Baleya o Bateya. Únicamente son definiciones que solo atienden el objeto de la relación laboral. Continuamos. Definiciones que tienen al objeto de la relación del trabajo. Captain y Paul Kuche establecen que la legislación obrera tiene por objeto el contrato de trabajo y hacen mención de la relación contractual que se da entre el trabajador y el patrón. Rafael Caldera, por su parte, concibe el derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social, trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la actividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales. Podemos decir que este tipo de definiciones son limitativas y restringen en gran medida el campo de acción de nuestra disciplina, pues en ellas no se hace referencia a los fines del derecho y solo se toma al derecho del trabajo como un sistema regulador. Ahora vemos las definiciones que atienden la relación del trabajo en sí. Son dobles las definiciones que atienden a la relación laboral y que se complementan señalando los fines que debe realizar la norma reguladora de estas relaciones. De este modo, Galli afirma que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada retribuida de la actividad humana. Bueno, veamos, ahí estamos. Pérez Botija considera, dentro de este grupo, el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo. Daniel Antoloetz señala que puede definirse el derecho del trabajo como un conjunto de principios doctrinarios y disposiciones positivas, nacionales e internacionales que regulan las relaciones del capital con el trabajo. Ahora miremos, vamos a ver, si querés, ¿quién más nos ayuda ahí para que descanse David? Jorge. Solo vamos a ver. Está Jorge y después Claudia. Vamos a ver, Jorge. Definiciones complejas. Aquí podemos encontrar definiciones que establecen las principales características de nuestra disciplina, con el riesgo de caer en lo descriptivo, por lo que se pierde la nota científica que debe poseer una definición. Para Castoreña, el derecho obrero es el conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes la prestan y de quienes la reciben, la regulación uniforme del trabajo, crea las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija los procedimientos que garantizan la eficacia de los derechos subjetivos de las propias normas. Las propias normas derivan, perdón. Por su parte, Caballena define al derecho laboral como aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y otros con el Estado. En lo que al trabajo subordinado y en cuanto atañe a los profesionales y a la forma de prestación de los servicios y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Ahora veremos las definiciones dobles. Definiciones dobles. Este sistema lo siguen los autores que consideran necesario distinguir entre el derecho laboral
en el sentido amplio y doctrinal y el derecho laboral en su sentido jurídico o estricto. Manuel Alonso García da una doble solución. En el sentido amplio doctrinal, derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladas de las relaciones nacidas de la prestación en un trabajo personal y libremente realizado por cuenta ajena. Mientras que en el sentido estricto jurídico positivo, derecho del trabajo es el conjunto de las normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo libre realizado por cuenta ajena y en sustitución de subordinación o dependencia. Estas diferencias carecen de todo sentido en el sistema jurídico mexicano, ya que el trabajo que regula la ley solo es trabajo subordinado. Bueno, espérate ahorita. Aquí estamos viendo entonces, si se dan cuenta, las definiciones, hay cualquier cantidad de definiciones, pero que no terminan siendo completas. Siempre faltaría alguno de los elementos. Para nosotros, por supuesto, yo creo que al final del curso nosotros pudiéramos desindicar y buscar una definición propia del derecho del trabajo. Si se dan cuenta, pues todas terminan siendo muy limitativas y no abarcan pues todo lo que vamos a estudiar en esta materia. Por ejemplo, si se dan cuenta, ninguna les habla del tema de previsión social, que ahora está incluido precisamente dentro del derecho del trabajo. No habla, por ejemplo, de otros aspectos como son los tratados y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que también es un aspecto que debería de incluirse en una definición. Y por supuesto, tenemos también normas específicas y especiales. Por ejemplo, les digo, ¿saben ustedes que los reglamentos interiores de trabajo es una norma que lleva a cabo únicamente el patrono? Pues también hay que ver de qué manera se incluyen dentro de una definición. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que es una ley profesional, también debemos de incluirla dentro de las diferentes denominaciones de derecho del trabajo. Por eso creo que todavía nos falta mucho para llegar a buscar una verdadera definición del trabajo, del derecho del trabajo. Sin embargo, para este curso, para efectos de examen, me interesa, por ejemplo, qué dice el tratadista César Landelino Franco, un profesor de nuestra casa de estudios que lamentablemente pues, falleció el año pasado, pero que es un libro donde podemos encontrar bastantes posiciones que nos van a servir más que todo dentro del derecho guatemalteco. Claro, él habla del derecho en general, tuvo la oportunidad de estar en algunos países y eso le permitió conocer una amplitud del derecho. Pero veamos qué definición tiene él en cuanto al derecho del trabajo. Por favor. ¿Continúo? Sí, por favor. Definiciones del derecho del trabajo. Según el licenciado César Landelino Franco López, es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores, en la referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas del derecho individual y colectivo que regulan los derechos y los deberes de las partes entre sí y las relaciones de ésta con el Estado. Según la Cueva, sigamos. Una corriente congerie de normas que a cambio de un trabajo humano intenta realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la persona humana. Según Trueba Urbina, conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de los esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. B. Definición de trabajo según la legislación mexicana. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Pero ven qué interesante, a estos dos autores mexicanos también nos interesan mucho. Veamos qué dice Alfredo Sánchez Alvarado y Néstor de Buen. Dice que derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan en sus aspectos individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores entre sí, entre patrones entre sí, mediante la intervención del Estado con el objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino. Es interesante, por ejemplo, que al final nosotros con todos estos elementos que vimos y las definiciones parciales que pueden existir, formamos un criterio general que es derecho del trabajo.
como les indicaba, pues hay que cubrir una serie de elementos, debería ser una definición bien compleja, porque al final de cuentas debemos de abarcar la mayoría de principios, valores e instituciones, y también, por ejemplo, solo se habla del Estado, pero por ejemplo, aunque el código lo señala, pero una definición, nosotros deberíamos de hablar de los derechos colectivos que tienen, por ejemplo, el derecho a la sindicalización, el derecho a los convenios colectivos, los pactos, los reglamentos. O sea, nos falta un sinnúmero de instituciones del derecho del trabajo que debemos de incluirlas en una definición, precisamente. Entonces, aquí terminaríamos lo que sean las definiciones. Acuérdense de las cosas más valiosas que vimos, fue precisamente que ya hablamos sobre, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar para los que no estuvieron acá, hablamos un poquito que la edad para trabajar en Guatemala es de 15 años, y ya dimos también el fundamento legal. Para los que están por primera vez con nosotros, queremos decirles de que una de las ideas que tenemos en esta materia es precisamente el poder nosotros tener la base legal para emitir cualquier opinión en materia de derecho laboral y especialmente el sustantivo. Ya hablamos de que en cuanto a los menores de edad, hablamos de que la edad son 15 años y que su fundamento legal es el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que está debidamente ratificado por Guatemala, y el acuerdo ministerial 260-2019, que es el reglamento para la implementación de este convenio en Guatemala, donde se establece clara y precisamente que son 15 años. Adicionalmente, le dimos lectura al artículo 31 del Código de Trabajo, donde está claro y preciso que los menores de edad, pero de 15 años o más, tienen facultad para firmar su propio contrato de trabajo y para percibir su remuneración, o sea, su salario. También nos dimos cuenta que ya no se requiere una autorización del Ministerio de Trabajo precisamente para ejecutar a los 15 años, sino que usted, si quiere, acude al Ministerio de Trabajo y ahí lo que le van a indicar son precisamente todos los requisitos, todos sus derechos y obligaciones que tiene como trabajador, más sus derechos que obligaciones, y eso es importante porque usted va a conocer la ley, pero ya no se requiere ningún tipo de permiso, y nos dimos cuenta que también el trabajo infantil en Guatemala puede tener consecuencias hasta de un delito penal, y el mismo hicimos referencia al artículo 156 bis del Código Penal. Que por cierto, no sé si alguien lo tiene, me gustaría que lo leyeran para los que no estuvieran. No sé si alguien lo tiene ahí a la mano. 156 bis. No lo tiene nadie por ahí. Yoli. Vamos a ver. Jorge, démosle el espacio a la compañera, por favor. Está bien, no hay problema. Lick, pero yo tengo artículo 156 normal. No, entonces regresamos con Jorge. Perdón. No hay pena. Artículo 156 bis, adicionado para el artículo 25 del Decreto 9/2009 del Congreso. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Bueno, ahí nada más para los que no estuvieron en la clase, que vean que puede haber hasta un delito penal, precisamente por incumplir una norma del derecho laboral y especialmente cuanto a los menores de edad. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Siempre vamos a dejar un pensamiento para que usted esté motivado ahí. Lo único imposible es aquello que no intentas. Vamos a hablar hoy los antecedentes, vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, las fuentes del derecho de trabajo y, si es posible, la interpretación. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Primero, ¿qué es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros cuando estamos hablando de la naturaleza jurídica del derecho de trabajo? ¿Cuál es nuestra intención?
¿A qué queremos llegar cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? Ustedes ya vieron la naturaleza jurídica de otros derechos, pero hoy nos toca precisamente el derecho del trabajo. Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva del derecho privado, del derecho público o del derecho natural. Para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, tratadistas han realizado un enfoque desde la siguiente perspectiva. Por sus normas, o sea, vamos a buscar la naturaleza jurídica por las normas que contiene el derecho del trabajo, por sus instituciones, por la tutela de sus intereses y también por sus sujetos. Entonces, ahí vamos a buscar la esencia de lo que es derecho del trabajo. Pero para eso vamos a analizar 4 concepciones que se tienen para llegar nosotros a una conclusión, y en Guatemala también vamos a ver nuestra legislación laboral, cuál es la que asume de estas 4. Veamos la primera, la concepción privativa del derecho del trabajo. Aquí está hablando que va a ser parte del derecho privado, va a señalar que definitivamente cuando hablamos de un contrato estamos hablando de un acuerdo de voluntades, estamos hablando del derecho civil. En Guatemala, cuando hablamos, ya lo leímos en la clase anterior, pero por ejemplo Mario López Larrabe, en Breve Historia del Sindicalismo, nos pone como antecedente un código civil donde estaba precisamente regulado el servicio de locación de servicios, que se considera el antecedente histórico más valioso del contrato de trabajo. Entonces, por favor, vamos a ver, no me recuerdo quién quedó pendiente de leer. Claudia creo que era, ¿va? Sí, licenciado. Pero vamos a ver, pues, Claudia, miremos esta concepción privativa del derecho del trabajo. La concepción privativa del derecho del trabajo. Los tratadistas que sostienen esta concepción consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formado por las instituciones del derecho privado. Consideran que desde la denominación de contrato es un acuerdo de voluntades. Adicionalmente, en su historia siempre estuvo contenido dentro del derecho privado. Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato que debe personalizarse como los demás, por la espontaneidad y voluntariedad civiles o en las equiparables a ella. Son un conjunto de normas que regulan la relación de tipo privado. En Guatemala, dentro de la historia del derecho del trabajo, podemos analizar que en algunas de las instituciones del mismo se encontraban reguladas en el derecho privado, tal como lo señala el tratadista Mario López Larrabe en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, en la que comenta que en el derecho gubernativo 176 del 8 de marzo de 1877 en el Código Civil regulaba las relaciones laborales con el contrato de locación de servicios. Ahí estamos. Sigo con el comentario. Por comentario. Esta concepción no define la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, porque a pesar que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido, los cuales contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores, por lo que no existe la autonomía de la voluntad. Bueno, entonces ya terminamos que definitivamente tienen su posición los que consideran que es de derecho privado. Publicista o derecho público, veamos qué dicen estos. En Guatemala prácticamente es lo que es valedero. Lo vamos a ver. Aquí lo que está indicando es de que, por supuesto que se considera que es de derecho público, porque aquí el interés colectivo va a prevalecer sobre el interés particular. ¿Por qué también? Porque nuestro Código de Trabajo habla claro en uno de los considerandos de que es parte o es una rama del derecho público. Además, acuérdense que aquí no hay autonomía de la voluntad.
Entonces, no es un contrato donde las partes decidan qué van a anotar. Por ejemplo, si Mario René y Edwin, o sea, Mario patrono y Edwin trabajador, deciden celebrar un contrato de trabajo buscando su naturaleza jurídica, imaginemos, por ejemplo, ¿qué cree Mario Edwin? Le puedo preguntarle una vez a ustedes. ¿Es factible de que ustedes puedan pactar, por ejemplo, menos del salario mínimo? ¿Qué dicen ustedes, Mario René Aragón y Edwin Chajón? ¿Pueden pactar ustedes menos del salario mínimo en un contrato de trabajo? Yo creo que ninguno de los dos está conectado a... Bueno, ¿a qué quiero llegar yo? El código de trabajo depende del tipo de jornada. No. El salario, o sea, no puedes fijar menos del salario mínimo. O sea, el salario mínimo no. No hay pena, Mario. Entonces, no se puede fijar menos del salario mínimo. O sea, hay derechos irrenunciables de la clase trabajadora. Aquí, sí, ahí estamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Los que no estuvieron en la clase anterior, por favor, el indubio prooperario. Aquí termina la pirámide de Kelsen. En materia laboral, precisamente es la norma que más favorece al trabajador. En caso de duda, siempre se va a aplicar lo que más beneficia al trabajador. En caso de interpretación, es lo que más favorece al trabajador. Y, por supuesto, si ustedes ingresan a la página de la Corte de Constitucionalidad, se van a dar cuenta que en la sentencia de la Corte aplican el indubio prooperario. Por ejemplo, yo te digo, hubo una sentencia donde un trabajador del Estado acudió a agotar la vía administrativa de la Inspección General de Trabajo y la parte, en este caso del Estado, el representante del Estado decía, señores, él infringió una norma de la Ley del Servicio Civil porque dice que esa vía se debe agotar aquí en la oficina del Servicio Civil. Esa es otra cosa, Brenda. Fíjate que lo tenía, pero en la próxima clase vamos a hablar un poquito del convenio 175, que es el tiempo parcial ahora en Guatemala. Bueno, lo que les quería indicar es de que me perdí ahí. Bueno, en términos generales, lo que yo les quiero decir es de que la parte del derecho siempre va a prevalecer todo lo que beneficia al trabajador. Y es de derecho público porque va a prevalecer exactamente el interés colectivo sobre el interés individual. Pero para que nos quede grabado, ¿quién más nos puede ayudar? Si quiere, sigo, licenciado. Sí. O espérate, Manuel. O Fernanda. ¿A partir de dónde, Lick? Buena tarde. Aquí, buenas tardes. Lo que está en pantalla. En Estipula. La concepción publicista del derecho al trabajo. Estipula que se trata de una concepción publicista porque sus normas son taxativas o de carácter imperativo. Perdón. ¿Antes? Ajá. La naturaleza jurídica. Ajá. No, antes donde hay, sí, la concepción publicista del derecho al trabajo. Ok, ahí comienza. La naturaleza jurídica del derecho de trabajo en nuestra legislación es de derecho público porque contiene normas de interés público irrenunciables y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la ley sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral, en la celebración de un contrato de trabajo y la ejecución de la prestación del servicio, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patronos y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación. Estipula que se trata de una concepción publicista porque sus normas son taxativas o de carácter imperativo, o sea que la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger intereses no particulares, sino de carácter general. En Guatemala, cuarto, considerando, inciso E, Código de Trabajo, que esas características ideológicas del derecho del trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así.
El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Entonces, definitivamente, antes de llegar a la conclusión, ya la segunda, que es la concepción publicista, entonces en Guatemala, de conformidad con el inciso E del cuarto, considerando el Código de Trabajo, es de derecho público. Pero si vamos viendo ahora la dualista, o sea, que dice que no, señores, el derecho del trabajo debe ser su naturaleza jurídica dualista, porque al hablar de contrato estamos hablando del derecho privado. Y aparte de eso, porque también hay un acuerdo de voluntades. Y también tiene parte del derecho público porque el Estado interviene en una tutela administrativa que, que le restringe la libertad o el principio de autonomía de la voluntad, porque ellos pueden superar, pero no disminuir los derechos mínimos que la legislación guatemalteca otorga a la clase trabajadora. Acuérdense que en materia laboral únicamente está la legislación nuestra, sino que están todos los convenios ratificados por Guatemala, también son parte de la legislación guatemalteca. La jurisprudencia creada por la Corte de Constitucionalidad, la doctrina es una forma de interpretar también. Por ejemplo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo que solo rigen para determinada empresa o institución, también son parte del derecho del trabajo. Entonces, esta teoría dualista lo que dice es de que es un contrato, pero también dice que es parte del derecho público porque tiene que ver esa tutela administrativa. Pero veamos qué dice, por favor, Emanuel. La concepción dualista del derecho del trabajo. Tratadistas como el maestro Salomón González Blanco considera que el derecho del trabajo es dual o mixto, porque todo lo relativo a la contratación individual y condiciones de trabajo está formado por instituciones de derecho privado, y lo relativo al sindicato, inspección de trabajo, huelga, designación de los funcionarios de los tribunales de trabajo, se rigen por instituciones del derecho público. Esta concepción afirma que por una parte el derecho del trabajo tutela intereses privados y por otra intereses de la generalidad. Pertenece al derecho público por cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores, pero depende por el contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos. El tratadista Eugenio Pérez Botija considera al derecho del trabajo como un conjunto indisoluble e inseparable de instituciones de derecho público y de derecho privado. El tratadista José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial, y cuando se tutela un derecho patrimonial nos encontramos frente a normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es derecho público, a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que lo rige es de derecho público o de derecho privado, si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos frente a una norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público, pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén... Ahí estamos. Permítame que me movió por aquí. Pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y, sin embargo, las normas que los rigen sean de derecho público. Por ejemplo, los tratados internacionales. Otro criterio por el que se inclinan casi todos los autores es el de la naturaleza de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones del contrato, se está frente a normas de derecho público, pero si las partes tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. ¿Continúo, Olik? Sí. Si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente a un particular, si está en el campo del derecho público, pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y se coloca en la misma situación que el particular, estamos en el campo del derecho privado, ejemplificando cuando el Estado realiza una expropiación, estamos colocados en el ámbito del derecho público, y cuando celebra un contrato de arrendamiento en el del derecho privado. Sin embargo, el problema consiste en determinar si el derecho del trabajo es del derecho público, del derecho privado o del derecho social.
La crítica que se le hace, va, que si se dan cuenta ustedes, dice que, por ejemplo, en el caso del Estado, dependiendo cómo va a actuar, porque puede actuar como poder público, puede actuar como un particular, dependiendo del tipo de negociación que vaya a hacer. Por ejemplo, el Estado muchas veces en la relación laboral actúa como patrono, ¿sí? No actúa como poder público, sino como patrono en la mayoría de instituciones en cuanto al derecho laboral. Por ejemplo, también otra situación, también cuando dicen que depende en qué condición están. Si hablamos de coordinación o de igualdad, estamos en un derecho privado, porque vamos a poner un acuerdo de voluntades. Pero si estamos en un grado de subordinación o en un grado de superioridad, estamos hablando del derecho público. Entonces, esas son las diferentes concepciones que se dan para decir que el derecho es dualista, que tiene de ambos, que tiene el público y tiene el privado. Sin embargo, ya definimos que definitivamente es de derecho público. Ahora veamos la concepción social del derecho del trabajo. Este es interesante porque al final vamos a ver un artículo del Código de la Constitución Política de la República donde precisamente da un poco de aval a esta concepción de carácter social, pero como les indiqué, que prevalece que es derecho público porque está en una norma ordinaria, pero que más favorezca al trabajador, indicando por qué. Porque el trabajador, el Estado, en el derecho del trabajo, en las relaciones particulares, actúa como poder público y no como parte de la misma. Veamos esta concepción social del trabajo, por favor. La concepción social del derecho del trabajo. El tratadista Carlos García Oviedo dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. El doctor Trueba Urbina afirma que el derecho social es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles. El maestro Mario de la Cueva define a los derechos sociales como los que se proponen entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía, la salud y a la vida, y un ingreso en el presente y en el futuro que haga posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana. Además, considera que el derecho del trabajo es como el estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponderle por la prestación de sus servicios. Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva, incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad, que es la social, pues tiene características propias, peculiaridades especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Y terminemos con la conclusión, por favor, en cuanto a la naturaleza jurídica. Conclusión. La legislación guatemalteca, los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales y la doctrina legal establecen que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público, como lo establece el cuarto considerando, inciso E, del Código de Trabajo, puesto que indica que el mismo en su aplicación prevalece el interés colectivo sobre el interés particular. Bueno, ahí estamos en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿sí? Ahora vamos a entrar a otro tema que son las fuentes del derecho del trabajo. Solo que antes de eso, quiero que alguien hizo un comentario por acá que me interesaría que lo viéramos. Vamos a hablar. Sí, Brenda, vamos a tener tiempo, Brenda, para hablar del convenio 175 y también de su reglamento, ¿viste? Que hablan del tiempo parcial. Y vamos a hablar, por supuesto, cómo se paga el salario mínimo y todo lo demás. Ahí estamos. Brenda, a Erika está hablando de la Corte que aplica sí, la Corte de Constitucionalidad y los tribunales y las salas de trabajo y previsión social aplican el principio de indubio pro operario, ¿eh? Pero en Guatemala ese más parece que son contratos adhesivos.
ya que en el futuro el trabajador solo puede decir sí o no, pero tanto como negociación o convenio entre las partes no hay. No, claro, yo lo que te quiero decir, Brenda, es de que en materia laboral, pues como lo que tú planteas, estamos hablando como que fuera parte del derecho, quisiéramos que fuera parte del derecho privado. No, en Guatemala lo que sucede es que hay garantías mínimas y irrenunciables. Por ejemplo, yo te digo, no, un contrato de adhesión no vamos para el futuro. Para el futuro lo único que podemos ir es para superarlas. Por ejemplo, en el momento que Erika y Brenda, por ejemplo, una es patrono y la otra es trabajador, celebren un contrato de trabajo, por ejemplo, ustedes no pueden ustedes no pueden en un acuerdo de voluntades indicar que, por ejemplo, Brenda, que es la trabajadora, va a ganar, por ejemplo, 2.800 quetzales. Eso no lo permite la ley, Erika, porque hay un salario mínimo. Lo que tú sí puedes es superar el salario mínimo. Por ejemplo, el código habla que son 15 días hábiles para vacaciones. Tú no puedes pactar con Brenda y decirle, mira, vamos a anotar en el contrato que solo te voy a dar 10 porque la empresa está comenzando. Es nulo de pleno derecho esa cláusula. ¿Por qué? Porque hay garantías mínimas que solo se pueden superar. Si el código dice, el 130 dice que son 15 días, ustedes no pueden pactar menos de 15 días. Ese es el poder público que ejerce el Estado. El Estado está actuando ahí como poder público porque dijo, señores, hay garantías mínimas para la clase de trabajadores que no pueden ser inferiores. Lo que sí pueden hacer es superarse. ¿Ya? Y yo entiendo, por ejemplo, lo que tú me quieres decir. No, yo iría más allá con tu pregunta. Yo diría que hay situaciones donde definitivamente en cuanto a la prestación de servicios, el abuso, el abuso. Ese es otro extremo. Por ejemplo, si dice que yo debo trabajar en la jornada diurna 8 horas, en la jornada mixta 7 horas y en la nocturna 6 horas, y ya como patrono yo abusivamente te pongo a trabajar 9 horas, o 7 horas o 8 horas, dependiendo de la jornada, ahí ya estoy abusando del derecho, porque lo que dice el código es que ese es tiempo extraordinario. ¿Está? Pero no entiendo tu posición, pero no. Lo que yo quiero dejar es claro en esta posición es de que en materia laboral hay garantías mínimas, que en un contrato de trabajo, vean, cuando usted se lee, la mayoría de ustedes, pues la mayoría trabajan. Yo les preguntaría a ustedes si quiero que me contesten. ¿Ustedes tienen copia de su contrato de trabajo? Sí. No sé. No, platíquenme la mayoría. Yo le garantizo que un buen grupo Yo sí. no tiene. Sí. ¿Tienen copia de su contrato de trabajo? No. Sí. No, Bueno, No. dos. Vean, ahora va a estar No. interesante. No, licenciado. Sí, bueno, fíjate, pues, ¿sabes qué va a estar interesante? Que saben que ahora es electrónico, ¿va? Saben que es electrónico. La ventaja que usted va a tener como trabajador es que si el patrón no se lo da, va a estar en la página del ministerio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque usted puede tener copia del contrato de trabajo. Ahora mi pregunta es, ¿será que cumplió con la normativa del Código de Trabajo de enviar esa copia, de enviar la copia respectiva al Ministerio de Trabajo, su patrono? Tenía 15 días para poderlo hacer después de que usted firmó el mismo. Le hago esa pregunta porque dependiendo de eso se dan varias circunstancias, ¿sí? Solo déjenme ver, solo quiero buscar la norma aquí. Bueno. ¿Alguien tiene el código de trabajo? Lean el artículo 28. Yolik Decime. dice, en los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que en el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Fíjate que este requisito es esencial. Por cierto, cada vez que usted lea ahí, y aprovechando, Jessy, de que dijiste Departamento Administrativo de Trabajo, anotarle ahí que es, o tacharle o hacer una llamada
Poner que es la Dirección General de Trabajo actualmente, ¿verdad? Porque el Departamento Administrativo de Trabajo ya no existe. Ahora se llama Dirección General de Trabajo. Entonces, si te das cuenta, es una obligación del patrono. ¿Qué es lo valioso de esto? Usted puede tener copia del contrato, como lo dice aquí la ley, pero lo interesante, estamos en el artículo 28, Patricia. Vean, lo interesante aquí es de que esa copia que se va a la Dirección General de Trabajo, la Dirección de Trabajo va a verificar si en ese contrato no se violentaron garantías mínimas de la clase trabajadora. Si se violentaron, se lo va a regresar al patrono y le va a decir, mire, estas cláusulas son nulas porque restringen los derechos del trabajador. O sea, no puede usted limitar las garantías mínimas que la legislación laboral le da al trabajador. Si te das cuenta, no hay garantías mínimas para el patrono, hay garantías mínimas para el trabajador. Entonces, es valioso este cumplimiento porque usted puede tener copia del contrato. Lo que falta que ver es si ellos cumplieron con enviarlo a la Dirección General de Trabajo, porque si había alguna modificación, obligadamente la tienen que hacer. Bueno, veamos hoy las fuentes del derecho del trabajo. La definición. Pero Guillermo Cabaneras habla muy claro que dice que es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo urgente en determinado país o época. Veamos las fuentes tradicionales, estas ya las vieron ustedes, la ley del organismo judicial. ¿Cuáles dicen que son las fuentes tradicionales de la ley? Sí, la misma ley, o sea, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Eso leyeron ustedes, ya lo leyeron ustedes en otro curso. Pero veamos la ley. ¿Qué es la ley? Es toda norma jurídica reguladora de actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar. Ya la ley del organismo judicial en su artículo 10 está hablando cómo se debe interpretar precisamente la ley o la norma. La jurisprudencia, en términos generales, es en el derecho común, porque estamos hablando de lo general. Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada con un conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre materia determinada. En el artículo 627, en el derecho común y en el derecho civil especialmente, encontramos que la jurisprudencia en Guatemala, en el derecho común, son 5 fallos. Esos 5 fallos constituyen jurisprudencia y únicamente la puede emitir un tribunal de casación. La diferencia con el derecho del trabajo es que en el derecho del trabajo no existe casación. En derecho del trabajo no existe casación. Ustedes vienen de recibir civil y penal, ahí hay casación. En derecho laboral no hay casación. Entonces, ¿quién crea la jurisprudencia si no hay casación? La crea exactamente la Corte de Constitucionalidad, de conformidad con lo que señala el artículo 43 de la Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucionalidad. Pero bueno, vamos a llegar a eso. La costumbre, estamos hablando de las fuentes tradicionales. La costumbre dice que es el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como la que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por la ley. En materia laboral vamos a encontrar un sinnúmero de costumbres que se convierten en ley. Le voy a hacer una pregunta. Jessie. ¿Qué manda? Si Mario, tú trabajas para una empresa que el propietario es Mario René y Mario René es el patrón. En tu contrato de trabajo él dijo que Jessie iba a trabajar ¿en qué empresa te gustaría trabajar? Pongamos en Pandora. ¿Sí? Jessie trabaja en Pandora y en el contrato dice que vas a trabajar en la capital. ¿Sí? ¿Podrá Mario mandarte a Pandora, por ejemplo, pensemos en Pradera Concepción, que está en carretera, que sabes que eso ya no pertenece a la capital, pertenece a Santa Catarina Pinula? ¿Podrá hacerlo Mario? No, no puede, porque no está en el contrato. Exactamente. Entonces, pero puede ser que Mario tenga, la empresa tenga una serie de costumbres,
pero lo que sí no puede violentar son garantías establecidas en tu contrato. Pero, ¿qué salida encontrarían tú y Mario para poderlo hacer? ¿Qué se te ocurre en este momento? Tal vez un nombramiento alterno para que pueda yo cumplir funciones Un en adendum del Santa contrato. Catarina. Un adendum del contrato. Pero fíjate que el mismo artículo que tú das no da la salida. Dice que puede modificar el contrato, indicar que tú vas a trabajar en cualquier agencia de esta empresa que esté en el departamento de Guatemala. Y el departamento incluiría todos los municipios, o puede ser en toda la República. Pero ¿a qué quería llegar yo? ¿Tú crees que Mario tendría, ya hicieron una modificación, tendría Mario la obligación de pagarte el costo de tu pasaje para trasladarse a ese lugar? Creo que no. ¿Saben por qué le pregunto esto a Jessy? Porque yo quiero que los términos generales nuestros, ahora los quiero que los cambiemos y con base legal. Entonces, quiero que te vayas al artículo 33 del Código de Trabajo. Y entonces, mientras Jessy lo busca, vamos a continuar. Entonces, la costumbre ahí está definida y en el artículo 475, un ejemplo de costumbre en derecho común. Entonces, ya terminamos la costumbre y nos vamos a las fuentes específicas del derecho del trabajo. Decime, ¿qué dice? Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso lo demande. Y cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrón únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él, se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este. El trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. Hasta ahí déjalo, hasta ahí déjalo. ¿Te das cuenta, Jessy? Estas normas son las que nos interesa que nosotros tengamos presentes. En este curso vamos a aprender todo esto, y vamos a tener base legal para poderlo decir. Pero quiero regresar a las fuentes ahora. Fuentes específicas, estas sí son del derecho del trabajo, ustedes. Formales, reales e históricas. ¿Cuáles son las formales? Tenemos la ley, tenemos la costumbre y usos locales. Estamos hablando ya en materia laboral. Tenemos la doctrina, que la doctrina yo le haría una división y pondría doctrina general y doctrina legal. Luego la jurisprudencia, los principios del derecho del trabajo, los principios generales del derecho de trabajo y la equidad. Vamos por la ley. En la ley encontramos la Constitución, el Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, encontramos las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, encontramos los reglamentos interiores de trabajo, encontramos los convenios colectivos de trabajo, encontramos los pactos colectivos de condiciones de trabajo, las sentencias colectivas o laudo arbitral y disposiciones legales de las entidades del Estado y empresas privadas en materia laboral. Por ejemplo, estas disposiciones legales, recientemente la Corte de Constitucionalidad con sus empleados emitió una disposición legal donde, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad ya es ley el teletrabajo. Mientras que en términos de la República, ustedes saben que hay una iniciativa de ley que se presentó creo que el año pasado o el antepasado por cuestiones de la pandemia y todavía no ha sido discutida. Yo le preguntaría a ustedes, lo que yo estoy ejecutando ahorita desde mi casa con ustedes, ¿es teletrabajo, sí o no? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Y el fundamento legal?
Todavía no existe. Entonces, vean, ¿a qué quiero llegar yo? Mi criterio, ese sí es mi criterio, pero se los doy con base legal. La Corte de Constitucionalidad sí ya tiene un reglamento, tiene una disposición legal donde ya el teletrabajo es parte de la relación de los trabajadores con la Corte. El Ministerio Público creo que temporalmente emitió una ley donde existía el teletrabajo, pero no crean que a nivel, no solo de universidad, sino de todas las entidades privadas y públicas que se llevó a cabo el trabajo desde casa, tenía que haber una disposición legal. Lo que fue una emergencia, pues no teníamos ni siquiera previsto una pandemia. Ustedes saben que es sumamente, pues no sé, ustedes son muchos, la mayoría son muy jóvenes y nunca en la vida, pero ni yo tampoco había visto una pandemia de esta magnitud. Entonces fue un caso eventual, un caso que no estaba ni siquiera previsto en la ley. Lo que yo veo es de que ahora, como se han dado las condiciones, yo por lo menos en lo personal creo que debe regularse. Creo que el teletrabajo debe regularse. ¿Y saben por qué se los digo? A una corte que ya lo tiene como ley, me gustaría, si usted es curioso por ahí, ingrese a ver un poco lo del teletrabajo en Colombia, en Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es la clave del teletrabajo? Fíjense que ni siquiera es el acuerdo entre patrón y trabajador, porque yo, trabajador, contento de estar en mi casa y desde aquí les doy las clases, ¿sí? Aunque eso ustedes saben que es relativo. Y el patrono contento porque ahorita, por ejemplo, la coordinadora de semestre de nosotros está conectada y está controlando el horario que yo tengo la obligación de cumplir. Pero el teletrabajo no solo depende de nosotros dos, no depende de la Universidad de Avian Ortiz, depende de los servicios que prestan las entidades que hay en Internet. ¿Qué pasa, Jessy, si en mi casa o en la universidad usted no tenemos una buena señal? No se puede llevar a cabo el teletrabajo. Entonces el trabajo hay que regularlo. ¿Oye? Estamos ahí. Pero quiero regresar a aquí donde estamos. Entonces tenemos ya la ley, los usos locales y la costumbre. Aquí tenemos una definición de lo que es costumbre. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente y ahí está el nombre que tiene científico. También dice este otro profesor que la costumbre es la regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Ahora, por favor. Exacto. Brenda, si tenés el cuidado, Brenda, me gustaría que leyeras y te das a dar cuenta que no sé si ahí aparecen, pero la seriedad que se da en Colombia es que lo primero que hicieron fue regular sobre la prestación de Internet que prestan las empresas transnacionales, porque de ella va a depender un buen teletrabajo, ¿sí? Bueno. Y otras circunstancias que se dan. Cuando tú leas ahí, no, hombre, tenemos que hablar del espacio físico donde se debe prestar el servicio, quién va a proporcionar los medios que se utilizan, bueno, tantas circunstancias que se pueden dar. Claro, yo te puedo hablar que hay ventajas y hay desventajas, porque todo tiene ventajas y desventajas. Una de las cosas fabulosas es que yo no tengo que ir a la universidad, no contamino el ambiente, no utilizo el vehículo, tantas cosas buenas. Y lo contrario, ¿cómo está tu privacidad? O sea, ustedes mismos como estudiantes, ¿qué está pasando ahorita en su casa? ¿Dónde están recibiendo ustedes ahorita la clase? Vamos a hacer una pregunta. Claudia Sofía, ¿dónde está recibiendo ahorita tu clase? Buenas noches, Lick. Afuera del trabajo, esperando a mi hermana. Va. Oigan lo que dice Claudia. Mario René Aragón, ¿dónde está recibiendo la clase? Está en la casa. Solo perdona, no tienes por qué decirlo, sino, pero posiblemente estés en la sala, posiblemente estés en el comedor, posiblemente estés en un estudio. Pero hablemos, oíme, en su habitación. Decime, Mario René, oíme, Claudia y Mario René están en un lugar donde no está acondicionado para recibir clases. ¿Sí? En el parqueo, esperando que el tráfico falte. Por ahí vi a Juan al principio. Juan iba en la moto y como que puso en un lugar y yo estoy seguro que Juan no va a escuchar y no quiero que me contestes.
pero abordo la... Ya estoy en mi casa. Allá llegaste, Juan, pero Sí, ya te vi estoy. que ibas en la moto. Sí, cabal. Saliendo del trabajo. Imagínate, yo hasta te dije con cuidado, porque dije, no se trata, Mario, de arriesgar tu vida por ir recibiendo un curso. Pero te dije, conectate hasta que llegues a tu casa. En el bus de camino para mi casa, ahí va Norma. Entonces se dan cuenta, fíjate qué... No, yo te digo, lean el Teletrabajo Colombia. Ya van a ver. Solo para efectos de examen, esto sí lo voy a preguntar. Vamos a ver quién me ayuda aquí. En el bus va Johnny. Fíjate vos, Johnny, arriesgando que hay un asalto, se ve el bendito celular. ¿Quién me quiere ayudar aquí a leer esto? Yolik. Por favor, Deniseli. Desde clasificación de la costumbre, ¿verdad? Ok, ¿mande? Dale. Clasificación de la costumbre. Secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Y contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Si te das cuenta, fíjate que esa clasificación de la costumbre, mira la costumbre cómo puede variar. Usos locales, por favor, Denisel. Ahorita, Lick. Definición de usos locales, prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más específicamente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etc. Va, solo dejan. Vean, si se dan cuenta, esos son los usos locales, que es diferente a la costumbre. Yo les puse un ejemplo ahí en el artículo 20 y en el artículo 116. Luego vamos a la doctrina. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Tengo dos definiciones que son complementarias. Por favor, Denisel. Según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los... Solo que me está tapando ahí con la pestañita. Espérate, entonces te lo voy a hacer más pequeño ahí. Ajá. Dice los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tienen importancia como fuente de mediata del derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Ven qué interesante es esto. Resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, expediente número 2023-2016. Ahí ellos están resolviendo un amparo y dicen lo siguiente, se lo dejé subrayado. Doctrinariamente se conoce como principio de concreción de agravio personal y directo. Escúchenme, le voy a dar otro número de expedientes, como se está quedando grabado. Expediente número 1744-2020. Ahí la Corte de Constitucionalidad en su resolución dicta al tratadista Giovanni Salguero. Expediente 1316-2015. Ahí cita en la sentencia la Corte de Constitucionalidad al tratadista Mario López Larrabe. Expediente 780-2008, ahí la Corte de Constitucionalidad en su resolución, o sea, toma como base esta doctrina, cita a Ignacio Burgoa, un mexicano, para dictar una sentencia. Y así va a encontrar un sinnúmero de sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde dice, considerando que el tratadista fulano de tal dice esto, esto y esto, o sea, está fundamentando su resolución en doctrina, precisamente de tratadistas. Les quiero decir, guatemaltecos y extranjeros, porque sí hay tratadistas guatemaltecos. Veamos la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia.
¿Se recuerdan que al principio le dije, cuando hablemos de doctrina, pongamos una doctrina, una doctrina como general, que es la que estamos viendo de los tratadistas. Pero también hay doctrina legal, y solo antes de terminar lo de la doctrina, artículo 43 de la Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucionalidad. ¿Alguien la tiene a la mano, por favor, para que le dé lectura? Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucionalidad. Bueno, mientras ahí estamos. Jorge, ¿la tenés? Artículo 43, ¿verdad? Despacito, por favor, Jorge, porque esta es ¿qué les dije? Es una perla. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de las otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Vean qué hermosura de artículo. En materia laboral no hay casación. Lo que sucede es que de primero a segunda instancia nos vamos al amparo, nos vamos a la inconstitucionalidad, caso concreto, bueno, dependiendo. Y vean, ya hablamos que en el 627, en el derecho común, en el derecho civil, dice que son 5 fallos emitidos por un tribunal de casación. Para materia laboral, que no se le olvide jamás. Primero, no existe casación. Segundo, que la doctrina legal, o sea, la jurisprudencia en materia legal únicamente la puede emitir la Corte de Constitucionalidad. Y aún más hermoso, esto yo le digo, este artículo hay que desglosarlo. Dice, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales de los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Escúchenme, es doctrina legal. O sea, la doctrina legal la crea la Corte de Constitucionalidad, que es lo mismo que la jurisprudencia. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, pero se supone que la jurisprudencia ya es una fuente del derecho. Pero vean lo que dice este artículo, que la Corte se puede separar. Recientemente, precisamente con un caso de la Secretaría de Bienestar Social, presentan un determinado asunto y la Corte resuelve. Y vean esa resolución. El licenciado Alan se las iba a hacer llegar. Lo hermoso de esto es de que cuando vean esa sentencia, la Corte exactamente se separa de su propia jurisprudencia y razonando la innovación emite una nueva jurisprudencia. No sé si el licenciado Alan ya les ha hecho llegar esa, pero él, de hecho, creo que fue uno de los abogados que firmó esa petición, la cual no es obligatoria para los tribunales. Vean qué interesante, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. O sea, la nueva jurisprudencia primero solo es para la Corte, pero si hay ya después más de 3 fallos, también lo es para los tribunales. Eso es sumamente valioso. Yo le sugiero que el día, primeramente Dios, que usted sea abogado y notario, sí, en materia laboral nada más, ¿oíste? En materia, no sé si lo hacen en otras, fíjate, yo tengo duda en las otras, pero como yo me interesa más laboral, en laboral sí, en laboral estamos, que se puede separar de su propia jurisprudencia. No sé si los hace en otras materias. Lo que pasa es que no te olvides que en las otras materias aplicas el 627, donde dice que 5 fallos de un tribunal de casación es lo que hace la jurisprudencia. Pero eso es lo que dice en derecho común. Pero como acordate que aquí no hay casación. Todo resuelve la Corte y resuelve en base al 43. No te digo, yo casi estoy seguro que no puede haber, que ya está definido en la ley, en el ordenamiento jurídico en esto, cómo se da la jurisprudencia en otras materias, pero en materia laboral el artículo 43. Quiero que nunca se olvide. Dime. Yo tengo una duda.
O sea, separarse de su jurisprudencia significa para tomar una nueva e innovar o cómo, porque a mí me confunde esa parte. Fíjate que no, mira, pues, lo que, por ejemplo, te digo, el licenciado Alan no estás conectado, licenciado Alan. No está conectado el licenciado Alan. Nos falló el licenciado Alan. Fíjate que le voy a llegar a hacer esa sentencia. No sé si yo la tengo por acá. Yo creo que él me la envió. Déjame ver, se la voy a tratar de enviar ahorita porque por las dudas que tenés. Déjame ver. Sí, aquí creo que la tengo. Déjame ver. Solo antes de terminar, las personas que me están ayudando con la asistencia, no sé si ya tenemos el link para que todos puedan cubrir la asistencia. Licenciado, la compañera Dulce envió el link en el chat hace unos momentos, pero ahorita lo volvemos a enviar. Por favor, solo para que todos estén ya listos. No hay pena, disculpe. Déjame ver si yo le puedo escribir ahorita al licenciado Alan. Ya le envío otra vez. Ahí estamos. Miren, ya Dulce nos hizo el favor de enviar el link para su asistencia, por favor. Bueno, lo que yo quiero decirles, le vamos a hacer llegar la sentencia. Mira, por lo que me preguntaste, lo que estamos indicando aquí es lo siguiente. Aquí en este caso concreto están hablando de los trabajadores de libre remoción o los trabajadores de confianza, ¿sí? La Corte había dicho, pues tenía su resolución, su criterio. Ahora la Corte modificó, porque consideró que habían otros hechos o elementos, entonces viene y dice, señores, me aparto de la jurisprudencia en relación a este tema. Y a partir con estos nuevos hechos, estas nuevas circunstancias que tengo, para nosotros la jurisprudencia ahora va a ser así. Te la cambió por nuevos hechos o circunstancias que vieron y estudiaron. Pero entonces dice que para ellos, para la Corte, va a ser su propia jurisprudencia. Pero los tribunales que vienen aplicando la anterior pueden seguir aplicando la anterior, salvo que ya existan sobre ese mismo caso, otro caso, 3 resoluciones ya con la nueva jurisprudencia. En ese caso, ya dejas aquella y tomas la nueva. Pero le vamos a hacer llegar con el licenciado Alan, que se me desconectó un poco. Voy a ver si le escribo en este momento para ver si nos logra mandar esa sentencia. ¿Ve? Que por cierto me contó también que ya, ahorita solo un minuto,